Hola, ¿cómo están? En esta presentación vamos a hablar de por qué ha explotado la epidemiología de los cuadros de dolor sin daño. Para comenzar este tema, les voy a contar una situación clínica típica del consultorio. Marta, de 55 años de edad, presenta dolor en la región cervical, en la región lumbar, en los antebrazos y en los muslos en forma permanente. Solo tocar su piel le despierta el síntoma. Además, cuenta que está siempre cansada y que esta sensación empeora con el ejercicio. Por este tema ha consultado a muchos médicos. Le han pedido múltiples estudios y todos fueron normales. He tomado todo tipo de medicamentos y nada parece funcionar. No quiero ir más a gimnasia ni al kinesiólogo porque vuelvo con más dolor, manifiesta. Algunos médicos me dicen, usted no tiene nada, y otros que tengo fibromialgia y fatiga crónica y que no hay mucho para hacer. Me envían al psicólogo, pero a mí me duele, algo me pasa, no sé qué es. Como médico, siento que la paciente y el marido me miran con desconfianza, como pensando, ¿con qué nos va a salir este nuevo médico? ¿Estaremos perdiendo el tiempo nuevamente? ¿Qué análisis inicial podemos hacer? Los médicos se empecinaron en buscar diagnósticos a través de estudios, siguiendo el modelo estructural. El concepto es que si hay síntoma, tiene que haber necesariamente un daño. Y ese daño tiene que ser objetivable mediante estudios. También se ha intentado matar la señal, aliviar el dolor y aliviar los síntomas sin tratar la causa que los origina. Se evidencia una ausencia de categorías clínicas y desorientación del médico con frases de usted no tiene nada o bueno, debe tener fibromialgia o fatiga crónica y envían el paciente al psicólogo. Lo que ocurre es que al no haber una categoría clínica para que explique estos síntomas, se suelen categorizar en forma errónea con las categorías existentes. También se evidencia el fenómeno tan frecuente de disonancia cognitiva, es decir, si yo, como médico, no sé lo que usted no tiene nada. No puede ser que yo no sepa lo que usted tiene. Se llama también, algunos autores le llaman a esto también autoengaño funcional. Y de esa forma, el médico genera lo que se conoce como injusticia epistémica. No creerle al paciente lo que el paciente tiene y de alguna forma no prestarle atención a los síntomas que el paciente relata por no saber qué hacer con ellos. Daniel Flisenstein, en su libro Cerebro Clínico, hace la siguiente analogía. Describe a los cuadros de dolor sin daño como que existe una tela araña, pero no hay araña. Y esto es lo que nos desconcierta. La telaraña es la constelación de síntomas que no pueden ser categorizados y a los cuales no se les encuentra una causa por los métodos de imagen actuales. Pero la telaraña está y algo está pasando. Recordemos que existe poca correlación entre los hallazgos de imágenes y la sintomatología de los pacientes. Esto ha sido aseverado por múltiples estudios. Las imágenes y los análisis pueden detectar problemas estructurales que son útiles al modelo estructural del pensamiento médico, pero no pueden detectar generalmente problemas funcionales que muchas veces suponen la presencia de alostasis. Que no podamos verlos o detectarlos no quiere decir que no existan.
El problema es que los médicos tenemos horror a la incertidumbre. Le tenemos un miedo tremendo a no tener la certeza de qué es lo que tiene nuestro paciente. En este sentido, hemos sido educados que si solicitamos estudios por imágenes o análisis correctos, vamos a obtener el famoso y ansiado diagnóstico de certeza, lo cual va a permitir un buen tratamiento y nos va a bajar la ansiedad. Al no poder tolerar esa incertidumbre, sometemos a nuestros pacientes muchas veces a procedimientos y estudios diagnósticos innecesarios que no van a arrojar ningún dato esclarecedor. Es así que los médicos debemos recuperar nuestra tolerancia a la incertidumbre y saber que muchas veces no vamos a tener un diagnóstico de certeza. El arte y el diagnóstico médico es una construcción que hace el médico en base a distintos tipos de datos. Y muchas veces, vuelvo a repetir, tendremos que aprender a manejar la incertidumbre. También el hecho de pedirle al paciente estudios innecesarios puede generar otros problemas. ¿Qué hace cuando el paciente se le pide cualquier tipo de estudio? Lo primero que hace es leer el informe. Esto se ve en los consultorios de ecografía, de tomografía, de análisis. Y si ve algo raro o alguna palabra que desconoce, va a entrar en Google. Y Google va a dar su veredicto. Internet más la información y las charlas con amigos, charlas con otros profesionales, pueden generar lo que se conoce como infoxicación. Es la intoxicación del cerebro producto de información errónea o información catastrófica. Un amigo lo llamaba esto el virus del pensamiento. Estos virus del pensamiento pueden infectarnos y pueden realmente generar mayor dolor sin daño. En los últimos años ha surgido un nuevo problema en salud pública que se ha denominado epidemia de opioides. En Estados Unidos existe una grave epidemia de opioides que se cobra 50.000 vidas al año. Los casos de sobredosis se incrementaron en un 28% solo en el 2016. En realidad, la epidemia de opioides es una epidemia de dolor, muchas veces una epidemia de dolor sin daño. Y la medicina se ha empecinado en tratar el síntoma con estos analgésicos sin tratar o sin conocer la causa del problema. La pregunta entonces es, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la epidemia de dolor sin daño? Se ha naturalizado que las personas no deben sufrir y que cualquier esfuerzo está justificado para mantener a las personas activas y productivas. Así está funcionando actualmente la sociedad. Un síntoma para lo que no se encuentre daño que lo justifique no existe como enfermedad y la medicina se ocupa generalmente de las causas próximas, por ejemplo, dando un analgésico, dando por ejemplo una droga antihipertensiva, un medicamento para bajar el colesterol y no de las causas raíz. Las causas raíces están en las condiciones de vida de las personas. ¿Qué nos puede aportar la teoría de la evolución? Nuestros ancestros vivieron 2,5 millones de años en el Paleolítico, en la era de las cavernas, en la edad de piedra. Éramos cazadores y recolectores, éramos nómades. En esa época, nuestra alimentación estaba basada en comida real que se cazaba y recolectaba, y hacíamos por momentos periodos de ayuno que eran necesarios cuando escaseaba la comida.
también deberíamos protegernos de los predadores, y uno de los principales problemas podría ser el frío, por lo que luego los homínidos y las distintas especies de hombres lograron dominar el fuego. Así, nuestros sistemas se fueron configurando para asegurar la supervivencia y la reproducción. Básicamente, ante una situación de lucha o de huida, por ejemplo, imagínense este cavernícola siendo perseguido por una bestia salvaje, o durante la caza se generaba un estrés agudo con liberación de cortisol, adrenalina, noradrenalina e inhibición incluso de las respuestas dolorosas. Los sistemas entraban así en alostasis. Y esa alostasis era adaptativa y, como hemos dicho, permitía la supervivencia. Este fenómeno era de duración corta y duraba lo que duraba el proceso de estrés, es decir, cuando se terminaba la caza, volvía todo a la homeostasis, la variable alostática volvía a la normalidad, o cuando el hombre primitivo se escapaba de la presa. Como hemos dicho, entonces, las variables alostáticas se normalizan una vez cesado el estímulo. El sistema se prende y se apaga rápidamente, lo cual nos dio una ventaja evolutiva y permitió la supervivencia de nuestra especie, y prueba de ello es que estamos aquí escuchando esta clase. Hace 11.000 años, lo cual es relativamente poco para la historia de la humanidad, el ser humano descubre la agricultura. Descubre que puede cultivar y deja de ser nómade. Dejamos de ser cazadores y recolectores para empezar a cultivar nuestras comidas, y también comienza la ganadería. Este es el comienzo de las civilizaciones en las distintas partes del globo terráqueo. Ahí se empieza a complejizar la vida del ser humano, empieza a haber tecnología, la escritura y todos los cambios que se sucedieron posteriormente. Sin embargo, la biología ancestral todavía no ha cambiado. Pero el gran problema ocurre ya con la revolución industrial. Como lo muestra esta imagen en tiempos modernos, el ser humano comienza una etapa de producción incesante. El paradigma se volvió a producir y producir más. En la época de las cavernas, aproximadamente se estima que el ser humano destinaba 4 horas de su tiempo para cazar y recolectar, y tenía todo el resto del tiempo libre para el ocio. Con la revolución industrial y con la sociedad de consumo y de producir, el ser humano comienza a trabajar cada vez más y más horas, con una cultura de explotación y también de autoexplotación. Otro cambio drástico que ocurrió en nuestra civilización es el cambio alimentario. Pasamos de comer 2,5 millones de años una alimentación real basada en alimentos naturales que cazábamos y recolectábamos, a comer gran cantidad de productos fabricados por plantas industriales. Estos productos vienen generalmente en paquetes, tienen rótulo y tienen una gran cantidad de sustancias aditivas, excesos de grasas artificiales, excesos de azúcares y edulcorantes, los cuales le dan una propiedad que se llama hiperpalatabilidad, por lo cual se vuelven adictivos. El modelo de perfil de nutrientes y muchos otros estudios señalan a estos productos como los causantes principales de
la epidemia de obesidad, de síndrome metabólico y de diabetes. Todo esto tiene también relación con el dolor crónico por la inflamación del síndrome metabólico. También el hombre de la era industrial ha alterado sus ritmos biológicos ancestrales, ha alterado su ritmo circadiano y por ende las hormonas. Es muy importante para la regulación hormonal la luz solar y la ausencia de ella durante la noche. Normalmente, la ausencia de luz solar, que sería la luz azul, genera que se active la melatonina, y la presencia persistente de luz azul, como pueden ser los equipos electrónicos como los celulares y las computadoras y los televisores, inhibe la melatonina, que es la hormona del sueño, generando una serie de otras alteraciones del ritmo circadiano. En la figura se observa la exposición solar de los cazadores y recolectores, que era muchísimo mayor, porque iban a cazar y después, bueno, con el correr del día bajaba la exposición solar, y actualmente la gente de la era industrial y los chicos que van a la escuela tenemos muy poca exposición a la luz solar. Todo esto altera nuestros ritmos biológicos, altera nuestras hormonas y nos desincroniza. Es así que el Homo sapiens actual podría describirse como el Homo laborans, máquina de trabajar, fatigadus, un hombre trabajador cansado. Y esto tiene que ver con la cultura del rendimiento y la productividad. Existe hoy en día una autoexplotación, es decir, no es solo la explotación que puede haber desde un patrón a su empleado, sino también la autoexplotación por lo que podríamos mencionar autoempleados, como podrían ser los profesionales, lo cual termina en una esclavitud voluntaria. No se permite parar, por lo cual estamos en un estado permanente de hipervigilancia. El sistema está en permanente alostasis y estamos ante un estrés crónico. El sistema, que evolucionó para una situación aguda y rápida, está actuando en forma crónica, generando liberación permanente de cortisol, entre otras sustancias. Además, este sapiens está con poca satisfacción porque se ve permanentemente en ese circuito del cual no puede escapar. No respeta su biología ancestral, no respeta sus ritmos circadianos, su comida especie específica y sus descansos. Y además, cada vez se ve menos conexión con la tribu, es decir, poca conexión con los familiares, poca conexión con amigos, poco contacto visual. Cada vez está más hiperconectado, especialmente a las redes sociales, pero solo. Kiyosaki describe a este hombre esclavo, voluntario, autoexplotado, como aquel que se encuentra en la carrera de la rata. Se levanta, está todo el día trabajando para pagar el alquiler, las expensas, la cuota del auto, la cuota de la casa, la comida, etc. Llega a su casa, come, se va a dormir y al otro día el mismo circuito. Con el tema es que no puede parar, porque si para, los gastos lo comen vivo. Esta analogía que hace Robert Kiyosaki, quien escribe un libro que se llama Padre Rico y Padre Pobre, no es un libro de medicina, es una gran descripción de lo que se conoce como
el Homo laborans fatigadus. Producto de la tecnología, el Homo sapiens actual es cada vez más sedentario. Ya no necesita correr un animal para cazarlo, treparse un árbol y habilidades de lucha o de huida para la supervivencia. A esto, por supuesto, se le suma la mala alimentación con ultraprocesados. Y se configura entonces también una subespecie que podríamos llamarla Homo zombie metabolicus, con síndrome metabólico e hiperinsulinismo, que, como hemos dicho, aumenta la inflamación sistémica y genera también aumento de los mediadores de dolor crónico. Les recomiendo, si no la han visto, ver esta excelente película que se muestra en la pantalla, que se llama Wall-E. La cultura de la productividad y la autoexigencia permanente, no importando las consecuencias, ha llevado también a que se pierdan los pasatiempos. Los pasatiempos en esencia son actividades lúdicas cuyo único objetivo es pasar el tiempo y hacer algo agradable y divertido. Pero está esta cultura de la exigencia que las personas quieren tocar la guitarra como Slash, quieren ir a jugar al fútbol y ser Messi, quieren pintar y ser Picasso, entonces dejan de tener pasatiempos porque no quieren ser ni mediocres en el pasatiempo. Se ha perdido el valor de ser mediocre en el pasatiempo. Los síndromes de dolor sin daño son síndromes de civilización, donde existe una disociación entre la biología ancestral y nuestra cultura, que es la causa raíz. El Homo laborans fatigadus o el Homo zombie metabolicus está en permanente alostasis. ¿Qué le pasa a este Homo laborans fatigadus? Los sistemas de estrés perciben al medio ambiente como amenazante y se activan. Alostasis. Como el estímulo es permanente, la alostasis es permanente. El cerebro se anticipa y predice una posible amenaza. El cerebro evalúa. Dicha evaluación puede estar desacoplada de la nocicepción y ser errónea. ¿Por qué la selección natural daría forma a un mecanismo de regulación que expresa dolor cuando no es necesario? Para explicar este aparente error evolutivo, podríamos utilizar el principio del detector de humo. Supongamos que tenemos una oficina y el detector de humo detecta humo. Se va a activar una respuesta para evitar el incendio. Ahora, este detector de humo se va a activar tanto ante un incendio importante como ante pequeña cantidad de humo. Sería catastrófico si el detector de humo no se prende cuando es necesario y no sería tan grave si se prende de más. Lo mismo ocurre con los sistemas. Los sistemas del estrés, la alostasis, se activan en respuesta a algo potencialmente amenazante, como podría ser una bestia salvaje. Lo que ocurre es que el cerebro no puede a veces sopesar cuál es el nivel de la amenaza y este sistema tipo detector de humo se activa igual y entramos en una alostasis permanente. En la clase anterior hablamos de la sensibilización central y dijimos, para ilustrar, que el que se quema con leche ve una vaca y llora. En este caso, en los cuadros de dolor sin daño, se puede ver una vaca y llorar sin haber sido antes quemado con leche. Esto es una otra expresión de la gran complejidad del ser humano. Otra vez, sistema en alostasis. La activación permanente
de un sistema que evolucionó para prenderse y apagarse, supone un costo para la salud, carga alostática. Hay telaraña sin araña. Los médicos nos empecinamos en tratar el síntoma, variable alostática, y no entendemos la causa, discordancia evolutiva. Para terminar, dejaremos algunos comentarios finales. Cada vez son más frecuentes los pacientes con síndromes de dolor sin daño. Ya no se puede ejercer la clínica bajo el modelo del síntoma al daño. Creer que los síntomas deben tener siempre un criterio de verdad según su correlato con pruebas fisiológicas o estructurales es absurdo. Casi siempre su validez es pragmática y adaptativa. Producen conducta, en general de protección ante amenazas percibidas. No necesariamente sentimos dolor porque lo percibimos directamente desde el cuerpo periférico. Sentimos dolor porque predecimos que estamos sufriendo. Se predice mediante la integración de entradas sensoriales, experiencias previas y señales contextuales. La experiencia surge de la inferencia de que el cuerpo se ha desviado de las constantes fisiológicas saludables. El dolor es una percepción subjetiva que surge cuando la nocicepción alcanza un umbral variable, pero que también puede estar completamente desacoplado de la nocicepción, error evaluativo. El cerebro hace una evaluación de amenaza que puede ser errónea. El dolor no daña. La intensidad del dolor no mide gravedad. El dolor puede indicar protección, no peligro. Los médicos solemos minimizar los síntomas y así descalificamos lo que el paciente siente. Injusticia epistémica, arrogancia, se suma a la disonancia cognitiva y también nos lleva a la iatrogenia. Que no sepamos qué le pasa al paciente solo indica que no sabemos lo suficiente. Escuchar atentamente la historia biográfica nos permitirá entender qué le pasa a nuestro paciente. Los datos sin teoría no explican los fenómenos. La teoría de la evolución, la teoría de la complejidad y la biología de sistemas son herramientas conceptuales muy útiles para el clínico y les aconsejamos que se apropien de ellas para la atención diaria de sus pacientes. Muy bien, los dejo con esta foto de los Masái. Es una tribu que vive en condiciones ancestrales. Y les hago una pregunta. ¿Piensan que en esta población hay una epidemia de dolor sin daño? Gracias por escuchar.